tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa Alto y Sublime. Es el programa número 86, hoy diciembre 24. En esta mañana, esta tarde, vamos a darle ese privilegio de iniciar en oración a unos jóvenes teólogos que nos acompañan en esta tarde. Al hermano Luis Carlos Movilla. Hermano. Muy buenas tardes, queridos oyentes y quienes nos ven por medio de la web. Vamos a iniciar orando en esta tarde nuestro programa para colocarlo en las manos del Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar en tu presencia para comunicar tus verdades. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada persona que esté ahí, Señor, fielmente a ti, fielmente a escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos dirijas en esta tarde, Padre, y que podamos entender tu palabra y confortar nuestras vidas a ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, y hoy celebramos la Navidad y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, versículo del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios: Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los cristianos celebramos hoy ese nacimiento de Jesús, ese nacimiento que debemos recordar siempre, cada día de nuestra vida. Cada día debemos darle gracias a Dios por ese maravilloso y el mejor regalo que todo ser humano puede recibir: el nacimiento de su Hijo, de Jesucristo, que vino a habitar. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros, Él con nosotros y en nosotros. Eso es lo que celebramos en este día. Pero bueno, damos en esta hora la bienvenida a nuestros hermanos, pastores, teólogos de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Buenas tardes, hermano Gerleis Caucil, que ya él forma parte de ese equipo de todos los sábados. Muy buenas tardes, hermana. Feliz y contento de estar nuevamente acá. Le mando un saludo y un abrazo enorme a todos los hermanos de Salvación y Vida Eterna, a todo el cuerpo de pastores, al cuerpo de líderes y a todos los amigos que nos escuchan. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias por estar aquí. El pastor Edwin Torres. Pastor, bienvenido. Gracias, mi hermana, nuevamente. Como decía mi hermano, es un placer estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Y a todos mis hermanos que nos escuchan a través de la radio, quiero decirles que sean bienvenidos a escucharnos y que el Señor los continúe bendiciendo enormemente a nuestros hermanos, no solamente de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, sino a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de las ondas de radio. Amén, que así sea. Y tenemos pues los teólogos, como decía ahorita, Luis Carlos Movilla y Gabriel Insignares, jóvenes. Gloria a Dios porque la juventud le sirva al Señor. Bienvenido, Luis Carlos. Amén, muchas gracias, hermana, y bueno, muchas gracias a la oportunidad que se nos da de compartir acá en armonía el
mensaje de Jesucristo y a todos los que nos oyen por medio de la radio. Es un privilegio estar acá, es un privilegio estar con estos hermanos aprendiendo también y espero que todos estén también atentos a aprender en esta tarde. Amén, así, hermano. Muy buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir esta tarde con ustedes la palabra del Señor. De pronto me gustaría más que nos hablaran de siervos del Señor más que de pronto Amén. Teólogos. De pronto eso a uno lo eleva mucho. Somos simples siervos del Amén, Señor que es. queremos que la palabra de Dios sea predicada fielmente y poder que los hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de la web puedan ser edificados por la palabra del Señor en esta tarde. Amén. No, y con gozo, hermano Gabriel, precisamente en la prédica del domingo pasado, este joven compartió esa bendición de la palabra dada por Dios a él, y fue de verdad una gran bendición para todos los hermanos que estábamos ahí. Entonces, pues gracias a Dios por sus vidas y por contar con su apoyo en el programa. Bienvenidos, y también a Roberto Bobby Orozco, quien está en el control del equipo todos los sábados a esta hora. Le damos pues esa cordial bienvenida a nosotros aquí. Y bueno, y vino de rojo, que Dios le bendiga mucho a él y a su familia, y que viva esa Navidad, ese nacimiento de Cristo en su corazón, en su ser. Bueno, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto, quien les desea a todos una feliz Navidad. Bueno, vamos a seguir con lo que es el tema. Hemos venido estudiando sobre el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y no terminaron en la última, que fue la número 8, ¿verdad? Vamos a continuar en Mateo 5, versículos del 13 al 16, que dice: la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque de pronto, pastores, hay algunos que piensan que la bienaventuranza llega hasta donde dice, hasta el versículo 12, pero no es así, ¿verdad? A ver, ¿quién nos quiere hablar sobre esto antes de leerlo? ¿Sí? Bueno, no, el pastor, hermano Gabriel, por favor. Bueno, ya me dieron la oportunidad de comenzar. Y sí, o sea, las bienaventuranzas hacen parte de un todo. Sí. Creo que a veces tendemos a, digamos, a verlas de una manera individual, cuando realmente las bienaventuranzas hacen parte de un colectivo. O sea, el Señor no dice bienaventurados los pobres y solo los pobres, sino que cada una de las características que muestran las bienaventuranzas hacen parte de un todo del creyente. El creyente es pobre en espíritu, el creyente llora, el creyente es manso. O sea, hacen parte de un todo de lo que debe ser el carácter cristiano de una persona que ha sido renovada por el Espíritu Santo. Y a mí me parece muy interesante, no sé si ya entramos enseguida en contexto con respecto a los versículos, pero en las dos partes dice: vosotros sois. Y no es, o sea, es una, digamos, una declaración. Ustedes son, o sea, si son creyentes, si ya hacen paz, si ya tienen, O sea, son perdón, él bienaventurados. aquí va dirigido específicamente al discípulo, al que es creyente de Cristo. Exactamente. Cierto, sí. Y él le dice: ustedes son Así es. sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Pero ya son, no es que pueden ser. Sí. Sino que si Y que ustedes será. ya son creyentes, sus vidas serán sal y serán luz para el mundo. O sea, es una realidad. Una realidad. Bueno, pero vamos a leer este versículo y de pronto entrar a explicar por qué la sal, por qué compara Cristo la sal con lo que deben ser los creyentes. Entonces, no sé si lo lee, va el hermano a participar y lo lee y nos explica eso, por qué la sal, precisamente ese producto tan pequeño que le da sabor a la comida, ¿por qué? Bueno, leemos el texto. Amén, así es, hermano. Y luego empezamos a explicar. Dice, capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14 dice: vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como sabemos, el Señor Jesucristo está proclamando estas verdades y la está proclamando a una multitud de discípulos que atentamente tienen su oído presto para escuchar la voz del Maestro como buenos discípulos. Aquí nos está refiriendo sobre dos elementos importantes e indispensables en el tiempo de Jesucristo, que son la sal y la luz. Como bien sabemos, la sal tiene elementos o componentes que ayudan a preservar los alimentos, por ejemplo, a sazonar los alimentos. Como sabemos, en el tiempo de Jesucristo no existían los refrigeradores o componentes que ayudan a preservar los alimentos, por ejemplo, a sazonar los alimentos. Como sabemos, en el tiempo de Jesucristo no existían los refrigeradores, entonces la sal era un componente necesario para preservar los alimentos. La luz, no había la electricidad que tenemos ahora, por lo tanto era importante el aspecto de la luz, de la claridad, dos aspectos importantes, entonces la sal y el sol, por decirlo así, indispensable. Ahora, Jesucristo hace, como decía nuestro hermano Gabriel, una afirmación a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene sus componentes. Si la sal pierde uno de esos componentes, deja de funcionar, sí. Deja de hacer la función que ella cumple como tal. Y es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. La sal tiene unas características, el cristiano también tiene características. ¿Cuáles características? Quizás algunos se preguntan. Ya las mencionamos antes. Entonces, si el cristiano pierde una de esas características, no va a ser su impacto en el mundo. Entonces, es importante estudiar este texto teniendo en cuenta lo que han hablado los hermanos antes de la bienaventuranza, porque no se puede llegar enseguida a este texto sin considerar lo antes enseñado. Por eso, entonces sería muy bueno como que esa relación entre las bienaventuranzas que hemos estado viendo con esta palabra que nos es dada hoy, que es ser sal de la tierra y luz del mundo, como que hacer esa conexión de lo que estábamos estudiando y lo que hoy estamos hablando, predicando, ¿sí? Creo que es muy importante, además de que las características que puedan tener cierto, o los atributos que pueda tener cierto alimento o cierto instrumento, no sirve de nada si no influencia, o sea, si no cumple el propósito para lo cual tiene dichas características. Y ya mi hermano habló también de que las bienaventuranzas hacen parte del carácter del creyente. Ahora, ¿cómo el creyente debe influenciar con ese carácter el mundo, la sociedad? Es lo que está refiriendo Jesús en esta parte. O sea, los versículos que estamos tratando esta tarde hablan de la influencia del creyente sobre el mundo. Por ejemplo, así, ¿en qué sentido somos sal de la tierra? O sea, ¿cómo podemos demostrar que en realidad somos sal de la tierra? A través de este ejemplo que él pone, porque llama la atención y mucha gente dice, pero la sal es algo, pero ¿cómo? Ya mi hermano explicó algo sobre la preservación de la sal a las comidas. Y lo que Jesús está diciendo es que el pecado provoca que cada día se vaya corrompiendo la sociedad, el mundo. Y el cristiano, a través de la palabra,
a través de la predicación fiel, a través de su vida piadosa diariamente, tanto en su vida, en su trabajo, lo que logra es predicar el Evangelio a los otros y que de alguna forma eso refrene la maldad o refrene la corrupción del mundo, y de alguna forma eso preserva al mundo como tal, a las personas. Y eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, como ustedes vayan, se comporten, dadas las características ya mostradas, eso va a hacer que el mundo se corrompa, o sea, se degrade de una manera más, por así decirlo, lenta. O sea, se conserve más el mundo como tal. Amén. Hermano Gerley. Sí, para agregar un poco a lo que dijo el hermano Gabriel, también antes recordar algo, y es que realmente la sal y la luz del mundo, como el Señor nos llama acá, realmente es la aplicación de esos caracteres, de esas características que el ciudadano del reino de los cielos posee y que ya fuimos definiendo, fuimos tratando en las bienaventuranzas anteriores. Pero es curioso algo, en el versículo 11 y en el versículo 12, nosotros vimos algo que es el mundo persiguiendo, el mundo acosando o haciendo persecución sobre esos ciudadanos del reino por ser como son, por ser pobres en espíritu, por ser mansos, por ser misericordiosos, es decir, por ser distintos. Existiría esa persecución, ¿cierto? Bueno, en el versículo 13 al 16, el Señor nos dice: ustedes son la sal, así como todo lo que los hermanos ya han explicado. La sal no solamente le daba el gusto, efectivamente, o el sazón a las comidas, sino que tenía ese poder de preservación, como lo decía Gabriel, para que la carne, el pescado no se corrompiera. Entonces, cuando el Señor nos dice que es la sal, que somos la sal, no solo nos está hablando a nosotros como creyentes, sino que también está diciendo algo del mundo, algo de los no creyentes, que es lo que Gabo estaba diciendo. Realmente nos está diciendo: ustedes deben ser sal en ese mundo insípido. En ese mundo insípido, ustedes deben ser luz en ese mundo de oscuridad. No solo nos está diciendo lo que nosotros debemos ser, sino lo que el mundo es. El mundo es un mundo insípido, un mundo que necesita ser salado. De hecho, tú preguntabas ahorita, ¿pero cómo puedo ser sal? ¿Cierto? Muchísimas veces nos encontramos en nuestro trabajo y algunos de nosotros llega, ellos saben que somos cristianos, y por X o Y motivos estaban en conversaciones un poquito impías o tratando de cierto vocabulario obsceno. El hecho de que tú llegues, muchos se refrenan y dejan de decir lo que estaban diciendo. Así es. Entonces, de una u otra forma, la presencia del cristiano debe hacer eso, lograr que esa maldad sea menguada un poco, refrenada un poco, con el carácter que Dios nos dio. Así. Básicamente eso. Es más, en el versículo 13 dice precisamente: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si se pierde, hermano Pastor Edwin, ¿le gustaría pues? A ver. Sí, claro, el versículo es muy claro. En la versión que tengo acá dice lo siguiente: mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Nuestro deber como creyentes es mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Y una de las formas como nosotros mostramos a Cristo es a través de nuestro testimonio. Por eso el Señor lo dice: vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos, en medio de este mundo que estamos viviendo a diario, nosotros somos la representación de Cristo en cuanto al carácter de Él. Es decir, nosotros damos testimonio a Cristo a través de todas las cosas que hacemos, pequeñas o grandes. Entonces, cuando dejamos de mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas, nos volvemos insípidos, porque ya no van a ver a Cristo en nosotros, sino que van a ver a un ser humano común y corriente. Un cristiano, por decirlo de esa forma, que se comporta como el mundo, ya no es cristiano. Así es. Entonces, ¿a quién está mostrando? No está mostrando al Señor, no está glorificando al Señor. Y esa es la advertencia, por eso el Señor hace una advertencia. Mas si la sal se vuelve insípida, ¿para qué será? ¿Para qué sirve una sal insípida? Yo me imagino que cuando las mujeres que cocinan, preparan el alimento, le echan sal a la comida, y si esa sal está mala, la comida, la carne va a quedar insípida, va a quedar sin sabor. De la misma forma, nosotros cuando perdemos la identidad cristiana,
perdemos esa esencia como cristianos, nos volvemos insípidos. Dejamos de mostrar a Cristo, entonces el mundo nos va a ver diferente, nos va a ver como cualquier persona. Y de eso no se trata. El Señor hace la advertencia: vosotros sois la sal del mundo. Hay que marcar la diferencia, ¿verdad? Correcto. El cristiano tiene que marcar la diferencia donde esté, en todo lugar y en todo tiempo, ¿verdad? Pero antes de seguir, porque pasó recordar los números telefónicos, por si alguna de las personas que nos escucha tiene preguntas, y son los fijos de la emisora 349-3929, 349-3548, a un WhatsApp 320-546-5636, 349-3929, 349-3548. Y recuerda que este programa también lo puedes ver a través del internet, entrando a la cadena radial La Libertad, y entras al link Radio Tropical. Y de hecho también lo puedes ver después y compartir con tus amigos, con tu familia, por las redes, con YouTube, y únicamente Alto y Sublime. Ahí vas a encontrar el programa y programas anteriores. Bueno, continuamos. El hermano Luis Carlos tenía un comentario. Sí, relacionado con lo que ya se ha mencionado, entonces queremos enfatizar que es evidente que el Señor nos está llamando no a un escapismo, porque Él lo menciona más adelante en los evangelios, en Juan, por ejemplo, de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces no vivir, no nos llama a un aislamiento de la sociedad, sino al contrario, nos llama a impactar esa sociedad con el Evangelio de Jesucristo, porque muchas veces en la historia de la iglesia se ha visto eso, ¿no? Los cristianos se han aislado de la sociedad, pero debe suceder lo contrario. Debemos impregnar cada rincón de la sociedad con el Evangelio de Jesucristo, sin violentar nuestros principios, nuestro carácter, que ya se mencionó antes. Y algo que menciona un autor, dice que la iglesia ha sido colocada en el mundo para desempeñar un doble rol. Como sal, detiene o obstaculiza la corrupción social. Como sal, obstaculiza la corrupción social, y como luz, disipa las tinieblas. Entonces es interesante, ¿no? Dios hace su obra en la sociedad por medio de ¿quiénes? De nosotros, de los creyentes. De los creyentes. De los que tenemos esa sal. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, pero hablaba acá en Levítico, estaba leyendo en el capítulo 2, versículo 13, desde Levítico, el Antiguo Testamento, dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Me gustaría que de pronto explicaran eso, la sal del pacto de tu Dios. Bueno, hermano Gabriel, así hay que aprovechar esa juventud, hay que aprovechar ese deseo que tiene de compartir lo que Dios le ha dado. A mí me encanta estar rodeada de juventud. La juventud, y más del creyente, es esa juventud que emana alegría, aunque todos los creyentes debemos ser gozosos en el Señor, ¿verdad? Bueno, ese versículo pues me llamó a mí mucho la atención. Levítico 2, 13, versículo 13, que nos habla de la sal del pacto de tu Dios, ¿sí? Y que toda ofrenda debe ser ofrecida, tú ofrecerás sal, toda ofrenda. Parece, bueno, aquí están, sí, hermano, diga. No sé, realmente no, el texto no lo he estudiado realmente a profundidad, de pronto, pero creo que no veo como una relación directa correspondiente al texto que estamos estudiando esta mañana. De pronto tendrá porque en este caso habla de sazonar con sal toda ofrenda
que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Realmente no veo una conexión directa. De pronto Jesús esté utilizando también un lenguaje que para ellos era conocido. Sí. Y obviamente este texto a la mente de los judíos podría venirse en el momento en el cual Cristo hace la declaración de que ellos son la sal. Ahora, relación directa con él no veo realmente. De pronto, no sé, mi hermano Gerley, mi hermano Edwin, tengan algo que decir con respecto a eso. No, básicamente la relación o de pronto la concordancia que se saca con Levítico capítulo 2, versículo 13, es precisamente para hacer el énfasis en ese componente antiséptico de la sal, para prevenir la corrupción de la carne. Para que se dañe. Que esas carnes que fueran a ser sacrificadas o fueran ofrecidas en sacrificio al Señor debieran tener la sal para que esa carne no fuera corrupta. Básicamente eso. Pero volviendo a las bienaventuranzas, es precisamente para hacer el énfasis del componente conservador, preservativo que tiene la sal. Básicamente es eso. Ahora, yo quiero aprovechar algo con lo que decía Luis Carlos, y es algo que es importante, porque muchas personas son creyentes y piensan que la mejor manera de vivir la vida cristiana es en un monasterio, realmente aislándose de la sociedad. En la famosísima oración sacerdotal de nuestro Señor en Juan capítulo 17, Él ruega al Padre para que nos guarde, mas no que nos saque del mundo. Entonces existe una relación. Nosotros como ciudadanos del reino tenemos que vivir en este mundo, pero hay una exhortación allí. Si la sal fuera desazonada, no sirve para nada sino para echarla fuera. ¿Qué quiere decir eso? Realmente que aunque estemos en el mundo, nunca olvidar que no pertenecemos a él. Es decir, no debemos aislarnos, pero tampoco debemos mezclarnos. Y eso es importante. Es importante, ¿por qué? Porque precisamente la exhortación de nuestro Señor es a eso, a que no seamos desazonados. Y eso es algo que quería compartir. ¿Cómo se distingue la buena sal? Cuando uno va de pronto a comprar la sal al supermercado, me pasa a mí, que busca una determinada marca, porque, exacto, para no dar el nombre de la marca de la sal, porque de pronto esta tiene mejores componentes o da mejor sabor. Entonces uno la distingue por la marca, ¿verdad? Pero ¿cómo se distingue en el cristiano esa buena sal? El pastor Edwin. Me causa un poco de risa, o por decirlo así, de gracia el comentario, pero es válido. Sí. Igual cuando hago compras con mi esposa también hacemos esa misma característica. Comenzamos a comparar los productos. En el caso de la sal, miramos las características de la sal, si es refinada, si no es refinada, y basándonos en esas características, entonces escogemos el mejor producto. De la misma forma, entonces, ¿cómo nosotros los cristianos nos identificamos con eso? De las mismas características, lo decía anteriormente. Es la característica de la identidad del cristiano que nos hace ver si verdaderamente somos una sal refinada, por decirlo de esa forma, o no somos una sal refinada. Es decir, cuando yo con mi vida muestro al Señor a través de todo lo que yo hago, que los demás puedan ver a Cristo en mi vida, entonces puedo decir, verdaderamente estoy siendo la sal que el Señor dijo que fuera. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que profesan ser cristianos, pero usted mira la vida de ellos y es una vida totalmente desordenada, una vida que no va de acorde a los principios bíblicos, una vida que no va de acorde a glorificar al Señor? ¿Será que podríamos decir que esa es una sal refinada? Yo creo que no. Entonces, más que todo es en cómo nosotros mostramos a Cristo en nuestra vida y cómo se glorifica al Señor a través de nuestras vidas. Podríamos decir entonces que es la forma correcta de demostrar las características de la sal en la vida del creyente. Bueno, y en Juan 12:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todos aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está definiéndose Cristo como la luz del mundo, que ha venido a traer luz en medio de la tiniebla. Entonces Él está mandando a los discípulos que sean esa luz del mundo.
se está comparando, o sea, Él es la luz. ¿Qué nos quiere, qué nos quiere decir a nosotros también como esos seguidores, discípulos de Cristo, cuando nos manda a ser luz del mundo? Hermano Gabriel. Creo que la relación ahí se debe también al hecho de que nosotros a través del Espíritu Santo somos unidos al Señor, somos unidos a Cristo. Y el texto que leíamos de Juan dice que Él es la luz del mundo. Y también dice que nosotros, otro texto dice que nosotros somos los representantes, somos testigos del Señor. Y todo lo que decimos, lo que se vieron en las bienaventuranzas, dan testimonio de Cristo a la sociedad, dan testimonio de Cristo al mundo. Entonces, cuando nosotros realmente mostramos a Cristo ante el mundo, estamos siendo luz, porque Cristo en nosotros se está reflejando. Disculpe, hermano, hacia tenemos todos una ellos. llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, muy buenas tardes. Parece que se perdió la llamada, Bobby. Bueno, hermano Gabriel, esperemos que la persona llame nuevamente. ¿Sí? Así. ¿Está la llamada? Muy buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto en esta tarde? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Aló, aló? ¿Aló? Bueno, pues, hermano Gabriel, esperemos que llame nuevamente. Ay, que está la llamada ahí. Buenas tardes. No, escucha. Oh, sí, se cayó. Bueno, pues, hermano Gabriel, siga, por favor. Pues sí, entonces se trata de eso. O sea, cuando nosotros propiamente somos luz al mundo, cuando reflejamos a Cristo, a toda la sociedad. Entonces, no se trata de en sí nosotros tener una propia luz, sino que Cristo es la luz. Y a través de nosotros, a través del Evangelio, mostramos esa luz al mundo. Y Sí, porque podemos se puede, resplandecer. hermano, porque se puede entender mucha gente que pensar que Él es la luz. Sí. Correcto. Y entonces van a querer llevar en la luz que de la persona, ¿me explico? Sí, sí, o sea, sí. como que hay que hacer mucha claridad sobre eso. Que Cristo es el que es El que es la luz del mundo. la luz. Pastor Edwin. Eso lo podemos hacer claro con un ejercicio de astronomía. El sol el sol es la estrella que genera la luz. La luna da luz, pero no por ella propia, sino que recibe la luz del sol. Igual nosotros los creyentes, nosotros no somos la luz. Y cuando el Señor dice que vosotros sois la luz, es porque Él es quien nos ilumina a nosotros. Podríamos hacer esa analogía, por decirlo así. Y en cuanto a eso, también podemos tener un ejemplo claro de cómo nosotros reflejamos esa luz al mundo. Eso me lleva a recordar al apóstol Pablo cuando se presentó ante el rey Agripa, haciendo una defensa y narrando todo lo que aconteció con su vida, lo que era antes, lo que era después. Y la respuesta del rey Agripa fue: Pablo, por casi me persuades a ser cristiano. Es decir, era tanto la luz que reflejaba el apóstol Pablo, la luz de Cristo, la sal que representaba también, de que el rey Agripa dijo esas palabras: casi me persuades a ser cristiano. La respuesta del apóstol Pablo fue: es que no por casi, ojalá tú y todos fueran convertidos por Cristo al cristianismo. Sí, porque lastimosamente hay muchos que dicen, casi me convierto o me convierto a cristiano. Qué tristeza que no nos quedemos en ese casi, ¿verdad? Ahí quiero compartir un comentario de cierto comentarista, la redundancia. Él dice: hay muchas personas que nunca leen la Biblia, pero sí leen nuestra conducta. ¿En qué hace relación? En que si realmente un cristiano está mostrando una conducta completamente contraria a lo que el Señor lo ha llamado, entonces no está haciendo luz. Dios nos ha capacitado, nos ha dotado de ciertos dones para que nosotros seamos luz. ¿En qué? En un mundo de oscuridad. Ese pasaje nos dice claramente que los únicos que somos luz, pero no luz en sí mismo, sino luz en el Señor, somos nosotros los creyentes. Todo lo demás es oscuridad. Y ese texto es claro. Vosotros sois la luz del mundo. Implica que lo demás es oscuridad. Así como la sal tiene su respuesta cuando él compara al cristiano, que debemos ser sal,
la luz también debe tener una explicación el por qué Cristo escogió ser luz. Hermano Luis Carlos. Exacto, es una metáfora, ¿no?, que implica la ausencia de virtud en el mundo. Y el apóstol Pedro nos va a explicar también esa parte para tener un poco más de visión del texto, del sermón del monte y de la bienaventuranza, cuando Pedro dice que nosotros hemos sido nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces vamos a anunciar en el mundo las virtudes, la sabiduría, la luz, aquella claridad que lastimosamente la sociedad no puede y no quiere ver. Entonces nosotros estamos llamados para eso. ¿Por qué? Porque es una metáfora, claro, que evidentemente muestra que hay tinieblas en la sociedad, pero que Cristo puede alumbrar a través de ¿quién? De nosotros. Y cuando hablamos de la bienaventuranza, también eso implica una falta de moral en el mundo. El mundo se rige bajo principios diferentes a los que Dios quiere que se rija. En el mundo hay muchas leyes hoy en día que están colocando el pecado como una práctica legal, por así decirlo. Pero nosotros como creyentes debemos impregnar ese rincón de la sociedad con los principios, con el carácter del Evangelio. Entonces la metáfora de la luz en la Biblia es frecuentemente usada. Vemos Jesús que la usa, más adelante en Juan, usted lo leyó, que el apóstol Juan usó la metáfora de la luz, diciendo que Cristo es la luz, y el apóstol Pedro también usa la metáfora de la luz. Entonces, era importante para ellos la luz en ese tiempo, para nosotros también, hablando físicamente y haciendo la comparación, claro, hay necesidad. Así como hubo necesidad aquellos días de personas que mostraran a Cristo, hoy también hay esa necesidad. Incluso a través de la historia el cristianismo ha influenciado la sociedad. Los apóstoles influenciaron. A través de ellos nos llegó el mensaje del Evangelio. De 120 discípulos se impregnó en todo el mundo. Impresionante. Eso debemos nosotros hacer hoy en día también. Así es, hermano Gabriel. De pronto, afirmando lo que dice mi hermano Luis Carlos, y debemos tener en cuenta también que está hablando el Rey. En ese momento está el Rey, Cristo, en el monte, y de alguna forma está mostrando lo que es su reino, las características de las personas que hacen parte de su reino y la influencia que esas personas deben tener sobre la sociedad. Y eso es, o sea, de alguna forma el impacto moral que eso conlleva, muestra el reino del cual pertenecemos, y es el reino de Cristo. Y el reino de Cristo, en el reino de Cristo hay unas leyes, hay unos estatutos claros que nos llevan a nosotros como creyentes a obrar en un mundo pecador de una forma que eso se refleje quiénes son realmente pertenecen al reino y quiénes están en tinieblas y que aún no conocen la verdad del Evangelio. Sí, somos llamados a ser luz en un mundo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces hay esa necesidad. Así es, hermanos Gerley. Algo importante también es lo difícil que es que un hombre en nuestros días reconozca que está en tinieblas, porque esa es la otra. Realmente, y más el hombre posmoderno, no le gusta que le digan que está en tinieblas. Si hay algo que caracteriza el siglo XXI en el cual nos movemos, es el intelectualismo que premia. Muchísimas personas realmente son muy intelectuales y tienen en poco lo que la palabra de Dios dice. Es más, un tipo de persecución que nosotros recibimos hoy en nuestros días es que nos traten de estúpidos por ser creyentes. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado,
pero muchas veces nos miran como que los que creen en ese libro viejo son unos estúpidos. En base a ese intelectualismo vacío, muchísimas personas creen que ellos tienen el verdadero conocimiento. Ellos creen que son los que tienen la verdad. Por ende desprecian todo lo que la Escritura habla acerca de Cristo y de la salvación. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo diciéndole a los colosenses que Cristo nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas, donde estábamos cautivos por Satanás, nos damos cuenta que realmente esa potestad de las tinieblas es cierta y que también todos los que viven sin Cristo son ciudadanos de ese reino de tinieblas. Nosotros somos rescatados de ese reino de tinieblas y traídos al reino de la luz. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y después dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabemos que el hombre natural en sus fuerzas no puede hacerlo, pero para eso el Señor nos utiliza a nosotros como instrumentos, como luminares en el mundo, para que llevemos y proclamemos su evangelio, para que todos los que sean suyos lleguen a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. En Juan 8:12 precisamente dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, vamos a recordar nuestros servicios. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna está ubicada en la dirección Carrera 53, 5977. Los servicios mañana domingo, 25 de diciembre, hay servicio normal a las 9:30 de la mañana. Los días miércoles, servicio de oración y se está estudiando el libro de Isaías a las 7 de la noche. Discipulado los martes y jueves, se está estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Pero ahora se está de vacaciones hasta la segunda semana del mes de enero 2017. Los sábados, Seminario Bautista Reformado, que también es a partir de la segunda semana de enero 2017. Están cordialmente invitados mañana a las 9:30 de la mañana. Carrera 53, número 5977. Bueno, y vamos a darle la aplicación a esta parte, porque en Gracia y Verdad se va a seguir o se va a continuar con la segunda parte de la Navidad, ¿verdad? Entonces vamos a darle la aplicación para los creyentes y no creyentes de lo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Ese privilegio le toca al pastor Edwin. Bueno, para cerrar, y la aplicación que podemos dar en esta tarde, mis amados hermanos que nos escuchan a través de la radio, es que, lo decía desde un principio, el carácter cristiano. El Señor nos ordena o nos envía a que seamos sal y que seamos luz. ¿Y cómo resumimos eso para nosotros los creyentes? Mostrando a Cristo en todo lo que hacemos. Mostrando a Cristo para preservar su nombre, para preservar o refrenar, por decirlo de esa forma, el pecado en el mundo, que es lo que hace la sal, y la luz para mostrar el verdadero camino, como lo decía el Señor, yo soy la luz del mundo. Para mis hermanos no creyentes que nos escuchan en esta tarde, quiero decirte algo. El Señor también tiene una oportunidad para tu vida, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que vives en esa tiniebla para que el Señor pueda iluminar tu vida. Entonces, mis amados hermanos, te invito a que busques del Señor, porque solamente a través de Cristo nosotros podemos obtener nuestra salvación. Y solo a través de Él podemos ser luz. Luz, solamente a través de Él podemos ser y luz. Y salir de esas tinieblas en las que se anda cuando no está Cristo en nuestro corazón. Amén. Y hoy se habla de ese nacimiento del Salvador.
se habla de esa bendición del mejor regalo y la gente sale corriendo a buscar regalos para papá, mamá, los hijos. Pero es bueno recordar, Pastor Edwin, hermano, el maravilloso regalo que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y no es hoy, sino todos los días.